Hola, 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 hola. Buenas, buenas, buenas. Ay, 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 Piscis, pero ¿cómo estás? Déjame saludarte. Un momento, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esas energías chispeantes, burbujeantes, así. Piscis, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus energías? ¿Cómo te sientes? Ya veo que estás muy feliz. Ay, Piscis está celebrando. Aquí ya me están diciendo que hay celebración de por medio. Esta carta se quiso voltear y yo la voy a dejar. No se volteó, pero se quiso voltear. Piscis, soy Jenny, tu amiga Jenny de Sol Tarot, y en este momento de lectura voy a conectar con tus preciosísimas energías para darte un mensaje, quizás una canalización, no se sabe. Para eso estamos acá, dando lo mejor en cada momento. Sacamos una carta del centro, ok. Me encanta, ya sé por qué saltaste. Ya sé por qué saltó el hierofante aquí, el papá. Ay, Piscis. Venga, venga, venga. Vamos arriba con esas emociones, mis Piscis. Oh, ese corazón, ese corazón. Ok, me encanta, Piscis. Me recontra encanta. Muy bien, Piscis. Vamos a hacerte algo aquí. Te lo voy a decir de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Todo aquello que tú estás pensando en este momento, que te está haciendo daño, que te está perjudicando, que te está como que frenando, deteniendo, dilo, dicho por tu propia boca, porque me están diciendo mis guías que lo has dicho, piedra de tranca, está en tu mente, está en tu mente. Recientemente he recibido una crítica de una persona que, entre comillas, puede ser un jefe, un profesor, un papá, una persona de poder masculina. Aquí me sale muy fuerte, en el tarot no hay géneros, pero sí hay energías. Puede ser, si es una mujer con mucha energía yang, y si es un hombre, pues un hombre muy, muy, muy arbitrario, muy como que quise hacer lo que yo digo, ¿no? Muy como que aquí se hace lo que yo digo. Y a ti eso te ha lastimado muchísimo. A ti eso no te ha gustado. Y te voy a decir por qué no te ha gustado, porque aparte que es desagradable, que no nos gusta, que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer y mucho menos que nos estén viendo la paja en el ojo cuando la otra persona tiene una vara enterrada en el suyo, tú tuviste un momento en el que te agobiaste tanto que pudiste haber entrado como en noches sin dormir, ¿no? Te agobiaste, te sentiste mal. Esta persona logró hacerte sentir mal, logró hacerte sentir triste. Pero tú te rebelaste. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque recibiste notificaciones, recibiste el apoyo de una persona preciosa que está a tu lado, que tú no has visto con esos ojos que esa persona te mira a ti. Esta persona es un amigo, es una amiga que está en tu entorno, que está a tu alrededor, que te quiere muchísimo y que vio tu sufrimiento y se sensibilizó con tu malestar, con tu dolor. Tú no le dijiste nada. Tú no le dijiste nada. Esa persona tuvo la sensibilidad suficiente para enterarse por sí misma, y permeó en tus emociones y te dio una noticia, habló contigo, te invitó a tomar algo, te brindó un apoyo, te brindó su mano, te brindó, eh, te hizo reír y te dio muestras de amor y te dijo palabras muy ciertas, te dijo palabras muy ciertas como de que palabras en esos oídos sordos, te dijo que tú valías mucho. Y tú recibiste de esa persona una mirada muy bonita que te llenó de calor, te llenó de amor, te llenó de confianza. Tanto así que te hizo meditar, te hizo irte hacia adentro, te hizo como que entrar en ti y te quedaste pensando en esa persona y te quedaste pensando en lo que esa persona te dijo. Pero si te quedaste pensando en lo que esa persona te dijo y te ayudó a salir de cierta tristeza, fue porque tocó una fibra muy importante en ti. Te llevó en muy poco tiempo, te llevó a enterarte de lo valioso o valiosa que eres, de que no tienes por qué prestar atención a la gente que no ve tu brillo, que si 500 personas no ven tu brillo, con que una lo mire, ya merece la pena. Porque quien realmente importa no es aquellas personas que nos tiran piedras. Las personas que realmente importan en nuestras vidas, las que realmente queremos en nuestras vidas, son las personas que nos impulsan, que nos apoyan, que nos dan cariño,
que nos dan amor, que nos dan la mano. Y tú creciste, tú avanzaste en esa situación, tú te diste cuenta que no todo lo que brilla es oro, tú entraste en un momento de introspección, tú entraste en un momento de decir, de pensarte las cosas muy bien. Y tú hasta, te puedo decir aquí claramente, que tú hasta en esta tesitura, que esta persona que te habló hiriente, que te hizo sentir mal, tú hasta lo estabas mirando con ojos de sentimiento, con ojos de cariño, con ojos de admiración, y se te cayó, se te cayó. Pero no importa, ¿sabes por qué? No importa, porque creciste, porque evolucionaste, avanzaste, te llevó a la noche oscura del alma. Sí, te llevó a la noche oscura del alma, te llevó a conectarte contigo, eh, a hablar contigo, a decirte, realmente yo merezco pasar por esto. Va a ser que no. Va a ser que no. Y tú te me levantas. Fíjate que tenemos aquí una sota. Y nada más y nada menos que la sota de oro. Es una sota que nos dice que, que tú das el sí a alguien. Tú empiezas a mirar con ojos lindos a una persona muy linda que está en tu entorno. Tú te quitas una venda de los ojos y tú abres el corazón a nuevas experiencias y compartes alegría, compartes amor, disfrutas. Wow, Piscis, qué lectura más linda. Iba a decir el signo de Géminis. Aquí tengo energía de aire, mucha energía de aire. Acuario, Libra, Géminis. Puede ser que un Géminis te haya hecho daño, Piscis. Pero tú eres muy grande, tú eres muy grande. Fíjate que tienes aquí otra sota. Contigo no, contigo no, no se puede. Tú tienes mucha energía bonita, mucho corazón, mucho para dar, mucho para recibir. Tú inicias, tú comienzas y tú avanzas, tú te repotencias, tú luces, tú luces. Sota de basto y sota de oro es lucirse, es crecerse. Y es un crecimiento que luce, brilla tanto. ¿Sabes por qué brilla tanto? Porque es ingenuo, es bonito, es un crecimiento que no lo haces por dañar a nadie ni por demostrar nada a nadie, tú lo haces simplemente porque eres así. ¡Qué belleza! Otra sota. Mira, tenemos dos sotas y unas. Este es comienzo, comienzo por todos lados. Aquí esto es apertura, esto es entendimiento, crecimiento y celebración a mesa llena. Celebración a mesa llena. Tú ahora mismo, Piscis, te me, te me quitas cualquier tipo de nostalgia que sientas en tu corazón y te me vistes de reina o de rey, porque lo eres. Eres grande, eres próspero, eres abundante. No necesitas la aprobación de nada ni de nadie. De nada ni de nadie. Wow, Piscis, qué lectura más bonita como tú. Bonita como tú. Esta lectura posiblemente no resuene con todos los Piscis, es imposible. Es imposible que resuene con todos los Piscis, ya que son muchos. Pero si te gusta, por favor, reclámala en los comentarios para ti. Reclámala. Coméntame, me gustaría muchísimo leer tus comentarios. Me encantaría. Dame un like, suscríbete. Voy a tomar esta carta, este mazo de tarot para ratificar las energías. Ya sabes que me encanta tomar dos o tres mazos de tarot con una misma energía. Al cambiar de mazo se cambian las energías drásticamente. La mayoría de las veces, en mi caso, como tarotista, a mí me suele ocurrir, a otros no. Es como un sueño, cuando te despiertas y retomas otra vez el sueño, es muy difícil que vuelvas a retomar las energías, ¿no? El mismo sueño. Pero a mí me suele pasar. Vamos a ver, puede ser que sea otro sueño, otra lectura, quién sabe. Venga, Piscis, vamos a ver, aquí tenemos, mira, sí, aquí estaba. Ay, mi Piscis, estabas ahí medio pachuchín, medio triste. Aquí tenemos la templanza y aquí tenemos la reina de copas. Mira qué divinidad, divinidad. En el fondo del subconsciente tenemos el 2 de espadas. En el subconsciente así te dejaron. Así, aquí está el subconsciente, en el fondo de la baraja. Aquí tienes el 5 de copas. Ahora mismo estás contemplando como que ya, sí, estuvo mal, tal. Me empoderé,
crecí, avancé y ahora pues mira, dejo ir lo que no corresponda, que se vaya, que se vaya. Hay muchas cosas que hacer y tienes el corazón grande, tienes la templanza de tu lado, tienes el equilibrio, tienes dos arcanos mayores maravillosos aquí. Mira, quiero que veas esto, belleza de Piscis. Mira, tienes dos arcanos mayores y conocer estos arcanos mayores juntos. Y en esta posición te quieren decir que tú ahora mismo estás en una posición de crecimiento espiritual, de despertar del tercer ojo, de conexión con tus seres guías espirituales, que pidas ayuda, porque estás en un momento muy bonito de tu vida. Esto es un renacer, qué belleza. Mira, la reina de copas, que te dice que ya la tormenta pasó, el agua está en calma, tienes una copa para ti, tu corona no es a nivel físico, es a nivel espiritual. Tienes las manos abiertas, las palmas de las manos abiertas al cielo, transmites energía al universo, transmites y recibes energía. Eres un canal conductor de energía ahora mismo, Piscis. Me encanta tu lectura. Y es importante cuando nos sentimos así, porque estos momentos son los que nos hacen llegar a estos. Claro que sí, Piscis. Piscis, si te gusta la lectura, si te gusta el mensaje, reclámalo para ti, haz lo tuyo. Escríbeme, lo acepto, lo recibo. Coméntame tu caso en la descripción. Dame un like, suscríbete, bendiciones. Y en este momento voy a sacarte un mensaje de los ángeles y los arcángeles para ti, que todos necesitamos siempre conectar con nuestros guías, maestros, seres superiores. Y tenemos al arcángel Rafael que dice: vivir saludablemente, come bien, duerme lo suficiente, haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Date amor, Piscis, date amor, quiérete con límites, respétate y verás los milagros ocurrir. Gracias, gracias, gracias.